¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. Nos encontramos en la sede del Senado de la República y desde aquí llevaremos hasta su pantalla los trabajos de la cumbre Unipol 2019 con los temas Guardia Nacional, protección de datos, ciberseguridad y migración. Esto como parte de los trabajos que se realizan en esta Cámara de Senadores durante este segundo receso de este primer año de ejercicio de esta 64ª legislatura. Cabe destacar que esta cumbre es impulsada por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerda que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tiene que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Las oficinas, las instalaciones, los hogares de las personas, las escuelas también requieren de protección. Las personas requieren de protección y regularmente esa protección se brinda a través de personal de seguridad pública o privada, pero también requieren protección las computadoras porque es en las computadoras donde vive buena parte de la información que manejamos día con día. Adelante. ¿Dónde residen los datos? ¿Dónde reside la información? Tradicionalmente estamos acostumbrados a manejar la información en archiveros físicos, en escritorios, en credenzas y cualquier otro lugar que se nos ocurra para guardar papeles, documentos, contratos, minutas, dictámenes y toda clase de información sensible, pero hoy en día tenemos que también, gracias al avance tecnológico, es posible documentar y guardar la información en medios electrónicos como computadoras, tablets, dispositivos portátiles o móviles, que no solamente se restringe el guardado o el almacenamiento de la información a estos dispositivos, sino que estos dispositivos se conectan a la famosa nube, que no es otra cosa que el Internet, y entonces estos dispositivos pueden guardar la información en la nube, es decir, en computadoras o en servidores de proveedores de servicios de cómputo en la nube, y esto podríamos mencionar que es la tríada de dónde residen los datos, en archivos físicos, en dispositivos electrónicos propios y en dispositivos electrónicos remotos y de terceros, que es el cómputo en la nube. Ahora bien, ¿quién tiene acceso a los datos o quién tiene acceso a la información? Pues a la información y a los datos regularmente tienen acceso las personas físicas, que son las que controlan la información, las que generan la información y las que mueven la información de un lugar a otro, tanto en el plano físico como en el plano virtual. Pero también hoy en día tenemos que la inteligencia artificial, las máquinas, las computadoras, fenómenos como el Big Data o Big Data, también son los que manejan y tienen acceso a los datos, a la información e inclusive a veces son las propias computadoras y las máquinas las que toman decisiones sobre qué hacer con determinado tipo de información. Por ello es importante entonces pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que preocuparnos o qué es lo que deberíamos de fijarnos para proteger la información? Si pasamos a la siguiente lámina, bueno, pues entonces tenemos que proteger a las personas que manejan y generan la información, tenemos que proteger a los repositorios físicos como archivos donde se resguarda la información física, tenemos que proteger a las instalaciones físicas donde se resguardan esos archivos físicos que suelen ser oficinas, escuelas, empresas y desde luego los hogares de las personas. También tenemos que proteger a la inteligencia artificial o a las máquinas que tienen acceso a esa información e inclusive toman decisiones sobre la información y desde luego hay que buscar proteger los dispositivos físicos, electrónicos, donde se almacena esta información, donde se da tratamiento a la información y que después se sube a la nube la información para ser almacenada. Todo ello es a lo que tenemos que fijarnos sobre cómo debemos proteger la información. Adelante, por favor. Vamos a presentar en pantalla lo que se conoce como la CIA o el Triángulo de la Seguridad de la Información, que consta de 3 atributos. Se nos dice que la seguridad de la información pues, es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando siempre mantener 3 atributos en la información. Primeramente, la disponibilidad. ¿En qué consiste? Pues que la información debe estar disponible a quienes deban acceder a ella, ya sea personas, procesos o aplicaciones. El atributo de la integridad se refiere que la información debe estar libre de toda manipulación o modificación no autorizada, que se mantenga tal cual como fue generada. Y posteriormente tenemos el último atributo, que es la confidencialidad de la información, que consiste en que la información no deba ser accesada o divulgada a personas o sistemas que no deban de tener acceso a esta información. En estos 3 son los elementos que se considera en el rubro de la seguridad de la información. Ahora bien, pues vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Regularmente la seguridad de la información busca proteger 3 cosas. Busca proteger personas, busca proteger productos informáticos usualmente y busca proteger procesos. Si nosotros nos ponemos a pensar
¿Quién y dónde se mueve la información? Pues la información se mueve entre personas, la mueven productos y la mueven a través de procesos. Si nosotros logramos realizar actividades encaminadas a proteger o a buscar que las personas estén protegidas o conozcan cómo proteger la información, buscamos elementos tecnológicos para proteger los productos informáticos en los que reside la información y buscamos políticas, su implementación para que se protejan también los procesos mediante los cuales la información se mueve, pues seguramente tendremos un entorno muy controlado. México tiene un marco normativo general que va desde la Constitución hasta leyes particulares. La Constitución mexicana, en su artículo 21, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como las sanciones e infracciones de carácter administrativo. Luego también tenemos una Ley Federal de Seguridad Privada, que nos contempla una definición de seguridad privada, que no la voy a mencionar porque ahora tenemos que el Senado, el año pasado, por ahí en el mes de abril, aprobó un proyecto de ley general de seguridad privada que ahora está en la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales de que hay lugar. Y bueno, este proyecto de ley general de seguridad privada establece que se entiende por seguridad privada la actividad auxiliar de la función pública a cargo de los particulares, con el objetivo de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección y vigilancia y custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores. Fíjense bien cómo ya estas leyes manejan qué es lo que se debe de proteger y dentro de los objetos de protección se encuentra precisamente la información. Este proyecto de Ley General de Seguridad Privada establece modalidades de los servicios de seguridad privada y dentro de ellos se establece que una de estas modalidades es precisamente la seguridad de la información y nos dice que consiste en la preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario a través de sistemas de administración de seguridad, bases de datos, redes locales, corporativas, globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como el respaldo, la recuperación de dicha información, sea documental, electrónica o multimedia, y también nos establece que existen sistemas o bienes tecnológicos para la seguridad, que consiste en todo producto o servicio tecnológico que deba ser utilizado como medio de apoyo para realizar aquellas actividades relacionadas con la seguridad. Regresamos, por favor, a la siguiente presentación. Adelante, por favor, una más, ahí. Desde hace muchos años he venido pregonando que México debe contar con algo que se le denomine, una rama del derecho que se denomine derecho de la seguridad de la información. No es algo nuevo, ya hay muchos países en el mundo que ya cada vez cuentan más con esta materia en los planes de estudio a nivel carrera, a nivel posgrado, y México no debería ser la excepción. ¿Por qué es importante? Pues vamos a ver a continuación algunas reflexiones del por qué deberíamos de contar con una rama que debiera llamarse derecho de la seguridad de la información. Adelante, por favor. A mi juicio, esta rama del derecho debería ser definida como aquella que protege la información contenida en medios físicos, electrónicos o sistemas informáticos contra daño, pérdida, destrucción, alteración, uso o acceso a tratamiento no autorizado, pero también es la rama que busca brindar de confidencialidad y seguridad de la información que sea sensible, privada, reservada, secreto industrial, secreto bancario, secreto financiero, secreto técnico comercial, secreto también de fabricación, datos personales, datos sensibles, entre otros. Hay una gran variedad de datos que deben de ser protegidos, que también la ley debe buscar su protección de diferentes maneras. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de leyes mexicanas que regulan este fenómeno o esta materia. Tenemos, por ejemplo, la ley que regula el ejercicio de las profesiones, que en su artículo 36 establece que todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que le confíen sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan leyes correspondientes. Aquí estamos en presencia del secreto profesional. El artículo 85 de la Ley de Propiedad Industrial establece que toda aquella persona que con motivo de su empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, pues tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido su confidencialidad, pues deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o usuario autorizado. Entonces aquí tenemos por una parte el secreto profesional y por otra parte el secreto industrial. También tenemos que el Código Penal Federal habla de la revelación de secretos y establece penas concretas para que, desde luego, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido también con motivo de su empleo, cargo o puesto. Establece que inclusive estas revelaciones van a ser punibles si el secreto revelado o publicado es de carácter industrial.
De nueva cuenta, se establecen ciertas medidas de control para aquella información que es considerada privada, secreta o inclusive secreto industrial. Adelante, por favor. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que también es objeto de esta cumbre Unipol 2019, establece medidas muy concretas en este sentido. En primer lugar, establece que todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos personales debe establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativas, físicas y técnicas que permitan proteger los datos personales en contra de daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, tratamiento o acceso no autorizado. Y más adelante la ley en su artículo 21 también establece que también el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deben de guardar la confidencialidad respecto de estos, una obligación que va a subsistir aun y cuando se hayan terminado las relaciones jurídicas con el titular, lo cual implica que aunque ya no tengamos una relación jurídica con la persona, la obligación de confidencialidad debe de mantenerse de manera permanente sin que ello implique que podamos hacer uso indiscriminado de los datos personales que nos han sido confiados. También más adelante, por favor, tenemos algunas acciones para la seguridad de los datos. La propia ley y su reglamento de protección de datos personales establecen ciertas medidas importantes como realizar un inventario de datos, determinar las obligaciones y funciones de las personas que en la empresa o organización tratan datos personales, contar con un análisis de riesgos de datos personales que permita identificar pues, cuáles son los peligros y estimar los riesgos a los que son sometidos los datos personales, establecer medidas de seguridad aplicables a estos datos, realizar un análisis de brecha para determinar cuáles son las obligaciones que marca la ley y hasta dónde hemos cumplido en la organización con estas obligaciones y desde luego implementar las medidas de seguridad faltantes para lograr una adecuada protección del dato, llevar a cabo auditorías, revisiones, capacitar al personal y realizar registros de medios de almacenamiento de los datos personales. Todos estos son medidas de protección de los datos personales. Cuando escuchamos el término vulneración de seguridad, normalmente la palabra vulneración la asociamos a los hackers y pensamos que casi es sinónimo de hacker y no es así la realidad de las cosas. La ley mexicana establece que se considera como vulneración de seguridad pues la pérdida o destrucción no autorizada de la información. Aquí podemos hablar simplemente de negligencia. Si tenemos en las organizaciones personas que negligentemente actúan en el tratamiento de los datos, no los cuidan y provocan su pérdida o destrucción, ahí tenemos un tema de vulneración. Si nos roban la computadora o la laptop en el camino a la oficina o en el camino a la casa, si perdemos un USB con información o datos personales, eso es definitivamente un sinónimo de vulneración. También tenemos que el robo, extravío o copia no autorizada es una vulneración. Aquí podríamos involucrar desde luego a los hackers que andan buscando robarse información. El uso o acceso o tratamiento no autorizado de la información también es sinónimo de una vulneración. Aquí podríamos hablar de un espionaje que puede ser realizado a través de medios clásicos físicos o también a través de un hacker. Y por último, el daño, la alteración o la modificación no autorizada de la información también se considera una vulneración de seguridad y aquí podría ser producto de un virus, de un hacker, de un ransomware que tal vez la información pueda sufrir de estos daños o alteraciones y en conjunto todas estas acciones o omisiones causadas negligentemente o por omisión son consideradas una vulneración de seguridad en materia de protección de datos. También la ley nos habla de proteger los datos en la nube y nos dice que para proteger el tratamiento de datos personales, cuando se trata de tratar datos personales en la nube, pues solo podemos contratar a proveedores en la nube siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones que son aproximadamente 8 o 9 condiciones y dentro de esas 8 o 9 condiciones se establece que el proveedor de cómputo en la nube debe de guardar la confidencialidad respecto de los datos personales que son sujetos a tratamiento en la nube y debe establecer y mantener medidas de seguridad que permitan la adecuada protección de los datos personales en la nube. Si el proveedor no te ofrece estos 2 puntos, entre otros 8 que menciona la ley y el reglamento, pues entonces no podrás contratar un proveedor de cómputo en la nube para tratar los datos personales. Adelante, por favor. Aunque no lo crean, la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones en materia de confidencialidad de la información. Primero, establece que son obligaciones para los trabajadores guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra de manera directa o indirecta o de los cuales tengan conocimiento por motivo de su trabajo y también de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios en la empresa. Hoy en día los empleados traen
prácticamente todos un teléfono celular y prácticamente todos los teléfonos celulares traen capacidades de grabar audio, de grabar video, de tomar fotografías, por lo cual es muy posible que los empleados tengan a su acceso no solamente información confidencial y sensible de la empresa, sino los medios ideales para copiar esa información. Ni siquiera necesitan un USB para guardar información. El otro día estaba con un cliente revisando, auditando un tema de protección de datos en el entorno turístico. Tenía por cliente a un consorcio hotelero muy grande y resulta que detectaron que había una persona del área de ventas que su trabajo consistía en cobrar los tiempos compartidos, y esta persona iba todos los días a su computadora, dejaba su celular a la entrada de la oficina, no podían entrar con celulares, los dejaban en una cajita de cartón a la entrada del entorno seguro, y resulta ser que esta persona traía una pluma, todos los días traía la misma pluma en su camisa, y con esa pluma tomaba fotografías, haciendo capturas de pantalla de todos los datos de todos los clientes de este hotel, provocando una grave vulneración de seguridad. Entonces es importante que concienticemos mucho a los empleados que no pueden traer ningún dispositivo tecnológico, o si los traen no pueden utilizarlos para grabar o mal utilizar los datos de la empresa. Y también faculta al patrón la Ley Federal del Trabajo que en el caso de que se revele por parte del trabajador secretos de fabricación o asuntos de carácter reservado, pues esto va a facultar al patrón para que dé por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad para el patrón. Esto existe en los artículos 47 y 134 de la Ley Federal del Trabajo. Hablando del consumidor, pues también tenemos que en la Ley Federal de Protección al Consumidor, a raíz de las reformas del 29 de mayo del año 2000, se publica un nuevo artículo que es el 76 bis. Este artículo es el que trae las obligaciones o establece obligaciones para todos aquellos proveedores de bienes y servicios por Internet. Y en pocas palabras te dice, oye, si tú ofertas bienes o servicios a través de Internet, pues estás obligado a cumplir con ciertos requisitos, y dentro de estos requisitos se encuentra pues que el proveedor debe utilizar la información del consumidor de manera confidencial, y además deberá utilizar algunos de los medios técnicos disponibles para dotar de la transacción de dos características: la transacción debe ser segura y debe ser confidencial. Esto lo establece desde el año 2000 la Ley Federal de Protección al Consumidor. Adelante, por favor. También tenemos el secreto financiero, que engloba o puede englobar al secreto bancario, financiero y bursátil. Tenemos que la Ley de Instituciones de Crédito pues establece que deben existir disposiciones de carácter general en donde se señalen ciertos elementos, entre ellos los lineamientos técnicos y operativos que deberán observarse para salvaguardar la información confidencial de los usuarios del sistema bancario mexicano. También tenemos, adelante por favor, que existe una obligación concreta de no revelar o dar noticias o información sobre los depósitos, operaciones o servicios de los clientes, dado que esta información tiene el carácter de confidencialidad y debe protegerse la privacidad de los clientes y de los usuarios del sistema bancario mexicano. Adelante, por favor. También establece que los empleados del sistema bancario y los funcionarios serán responsables por la violación del secreto que se establece, y estarán obligados a que en caso de que exista una revelación indebida, pues a reparar los daños y perjuicios que se causen. Desde luego que los daños y perjuicios que se pueden causar por esta revelación pueden ser mucho mayores a la capacidad financiera y patrimonial que tengan estos propios funcionarios, por lo cual no debería estar exenta la propia institución bancaria de reparar el daño que así se hubiera causado. Adelante, por favor. También se establece que se establecen multas y sanciones específicas a aquellas personas que accedan a equipos informáticos para obtener información confidencial o reservada, o alteren o modifiquen mecanismos del funcionamiento de medios electrónicos para obtener información confidencial o reservada, pues aquí pueden ser acreedores a prisión de 3 a 9 años y a una multa determinada de 30,000 a 300,000 días en caso de que existan estas acciones en lo particular. La ley FinTech, que está muy de moda, ahora todo el mundo se quiere subir al barco de la ley FinTech, que es un fenómeno muy importante a nivel internacional. México es pionero en esta materia, tenemos una ley muy novedosa y una ley bastante comprensiva en esta materia. Me sorprendió mucho cuando empecé a leer la ley FinTech, porque en esta ley se incluyen grandes conceptos relacionados con seguridad de la información. Por ejemplo, establece que cuando existan las instituciones de financiamiento colectivo o de fondos de pagos electrónicos, cuando alguien solicite tener estos dos caracteres, pues necesitan entregar una solicitud, y en esa solicitud deberán acompañar, entre otras cosas, las medidas y políticas para seguridad de la información, incluyendo todo aquello que tenga que ver con soporte tecnológico seguro y confiable para los clientes, con
estándares mínimos de seguridad que desde luego aseguren la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y desde luego buscando la prevención de fraudes y ataques cibernéticos. Esta no es la única mención de la ley FinTech. La ley FinTech tiene aproximadamente más de 20 menciones al tema de seguridad de la información y confidencialidad de la información. La autoridad mexicana reconoce que estas empresas manejan grandes volúmenes de información y sobre todo es información financiera, patrimonial, sensible de los ciudadanos. Es por ello que establece muchas medidas y muchos controles de seguridad, no solamente en la ley FinTech, sino también en la ley secundaria que hemos estado viendo que se ha publicado por parte de la autoridad competente. ¿Y qué pasa si no cumplimos con la ley? Pues hay multas, hay sanciones importantes, ahí te dice la propia ley FinTech que serás multado con una cantidad que puede ir de los 2.4 millones de pesos a los 12 millones de pesos aproximadamente, desde luego las cantidades están en UMAS, por no cumplir los requisitos de seguridad y continuidad de la operación que establece el artículo 48 de la ley FinTech. Bueno, vamos a ver ahora, para ir aproximándonos al cierre de la plática, algunas problemáticas en la implementación de la seguridad de la información. Es importante que tomemos en cuenta que cuando implementamos programas de seguridad de la información en las empresas, en las organizaciones, en el sector público, es muy común encontrarnos con fallos muy importantes. Regularmente nos enfocamos mucho a tener sistemas de seguridad óptimos, a contratar firewalls, a contratar sistemas informáticos de protección, software de los conocidos como Data Loss Prevention o prevención de pérdida de datos. Siempre nos enfocamos mucho en las herramientas tecnológicas para evitar que exista una vulneración de datos o una fuga de datos, pero nunca nos ponemos a pensar que tal vez lo más importante no es eso, sino los propios empleados o las personas que tienen acceso a esta información. Adelante, por favor. Vamos a señalar, primero que nada, normalmente la función de seguridad de la información o de ciberseguridad en las organizaciones, tanto públicas como privadas, reside en un área que suele ser el departamento de sistemas. El departamento de sistemas suele hacer trabajos y labores titánicas para proteger la información en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, hay que reconocer dos cosas: no son magos y tampoco están debidamente capacitados. Las áreas de sistemas regularmente toman cursos de ciberseguridad, toman cursos de seguridad de la información y estos cursos suelen estar enfocados a la parte técnica de la protección de la información al interior de las organizaciones, pero nunca tienen conciencia estas áreas de que también existe un entorno legal, un marco legal que deben de tomar en cuenta para proteger la información. Pero lo más importante no es esta reflexión que les estoy comentando, sino lo más importante es que la ciberseguridad es labor de todos, no solamente del área de sistemas. Todos estamos obligados a tomar control de nuestra información, control de los datos personales que tenemos, control de la información sensible que manejamos o que tenemos acceso, y es por ello que debemos tomar precauciones. ¿Cuáles son problemas comunes en la implementación de sistemas de seguridad en las empresas y organizaciones? Bueno, normalmente todo es secreto industrial en formatos y cláusulas de confidencialidad. Esos formatos y cláusulas los utilizamos de manera común y cotidiana y regularmente estos formatos te dicen todo lo que usted va a ver aquí es secreto industrial. Eso es falso. Para que algo sea secreto industrial debe cumplir con 7 requisitos que establece la ley de la propiedad industrial, y si no cumplen con esos requisitos, aunque usted ponga en un contrato o en una cláusula que esto es información que esto es secreto industrial, definitivamente no lo será y usted pondrá en riesgo su información si todo lo bautiza como secreto industrial. Si no cumplimos con esos 6 o 7 requisitos, aunque usted lo ponga por escrito, no va a tener esa característica y va a poner en peligro la seguridad de la información de la empresa. Número 2, confianza al firmar cláusulas o contratos de confidencialidad. Solemos pensar que porque le hacemos firmar a alguien un papelito, un contrato, una cláusula que dice lo que usted va a tener acceso a continuación es confidencial, solemos pensar que con eso es suficiente y la realidad es que no es suficiente. Es un muy buen primer paso, es un paso necesario, obligatorio, pero no es suficiente. Las personas normalmente cuando entran a trabajar a un lugar les dan a firmar el contrato individual de trabajo, y ese contrato tienen la mala costumbre de las organizaciones de no darle copia a los empleados. Lo guardan en el cajón, en el archivero de recursos humanos y no le entregan copia al empleado. Entonces, ¿cómo el empleado se va a acordar de lo que firmó? Cuando alguien está buscando entrar a trabajar a algún lugar público o privado, pues lo que quiere es entrar a trabajar para llevar dinero a su familia, a su casa. No se pone a pensar y a grabarse todas las obligaciones que vienen en su contrato. Si no tiene acceso a ese contrato individual de trabajo porque malamente la organización no le dio una copia, no se va a acordar al mes o a los 2 meses que había una cláusula de confidencialidad ahí insertada. Además, si alguien tiene la necesidad económica o una situación apremiante en su casa, seguramente va a ver cómo hacer dinero, cómo comercializar esa información a la que tiene acceso por un motivo de emergencia familiar. Y todo porque no tienen conciencia de que debe proteger esta información. Número 3, ponerle a todo información confidencial. De hecho, los correos electrónicos que muchas organizaciones manejan, le ponen en la firma del correo
esto es información confidencial y si usted comenta o divulga esta información estará cometiendo un delito y lo vamos a acusar. A ver, ¿en qué momento las obligaciones se generan de manera unilateral? Tú no puedes obligar unilateralmente a una persona si tú te equivocaste al enviarle un correo electrónico. Si ya tienes una relación con esa persona porque es tu empleado, o porque es tu proveedor, o porque es tu socio, y tienen un contrato, y en ese contrato le dijiste que iban a intercambiar información confidencial, entonces cobra relevancia el tener en la firma de los correos electrónicos esa famosa leyenda de confidencialidad de la información. Pero si tú te equivocaste y mandaste ese correo a una persona con la que no tienes ninguna relación, esa persona no tiene por qué respetar esa obligación que tú le estás tratando de imponer con una leyenda de confidencialidad. Adelante, por favor. Siguiente. 4. Redacto cláusulas y contratos de confidencialidad de carácter unilateral. Es muy común tener el síndrome de David y de Goliat. Bueno, muchas empresas se sienten Goliat y creen que porque son las grandes empresas o las grandes instituciones deben de firmar el contrato de manera unilateral. Es decir, todo lo que yo te diga lo debes de proteger, pero todo lo que tú me digas no lo voy a proteger. Esto es una equivocación muy grande porque esto complica las relaciones de negocios, complica las relaciones jurídicas. Todos los contratos deberían de ser bilaterales con obligaciones recíprocas en materia de confidencialidad. Número 5, solo los directivos se enteran de las obligaciones de confidencialidad. ¿Quiénes son los que firman en las organizaciones los contratos de cualquier naturaleza? Pues son los directivos, son los apoderados legales y solo ellos conocen la información que contiene esos contratos y regularmente esos contratos contienen obligaciones de confidencialidad. Si no cascadeamos al resto de la organización, ¿cuáles son las obligaciones de confidencialidad que estamos adquiriendo con la firma de estos contratos? Evidentemente vamos a estar en riesgo. Número 6, mis empleados ya firmaron y mis proveedores también, entonces ya estoy seguro. No es cierto. El que un empleado o un proveedor te firme un contrato de confidencialidad, una cláusula de confidencialidad, no te deja en un estado de seguridad. Es un buen primer paso, insisto, sí es un buen primer paso, pero no significa que de manera automática estés protegido. Aquella persona que quiera vulnerar tu información lo va a hacer. Lo va a hacer porque puede, porque lo necesita o porque alguien más lo está obligando a vulnerar esa información. Por lo tanto, no nos confiemos del que porque existe una firma ya vamos a llegar a un estado de confianza. Adelante, por favor. No trazabilidad de dispositivos ni de información. Cuando las personas llegan a trabajar en una empresa o una organización, las empresas o organizaciones suelen darles de herramientas tecnológicas para que hagan su trabajo. Les entregan una computadora, les entregan a lo mejor un teléfono, una tablet, y de repente esas personas pues salen de la organización, renuncian, los corren, no regresan a trabajar y se quedan con esa información o se quedan con esos dispositivos y luego no sabemos quién tiene la información. Si los empleados hacen mal uso de estos dispositivos y se van de la organización, luego no podemos fincarle responsabilidades legales porque no podemos atribuir que esa persona era la responsable de esa computadora o de ese celular o de ese dispositivo electrónico. Entonces hay que darles cartas de entrega, recepción de los equipos a todos los empleados que estén en nuestras organizaciones para tener una correcta trazabilidad de los equipos, de los dispositivos y de la información que ahí se contiene. 8. No capacitar a los empleados, no tener políticas de seguridad. Es muy probable que el empleado cometa errores graves porque no sabe que está obligado a cuidar la información o a proteger la información. Inclusive hemos llegado a ver cómo personas del área de sistemas publican en Twitter que están instalando parches de seguridad en la empresa o que están recuperando el servidor de un fallo que tuvo y ponen hasta la fotografía del servidor de cómo lo están reparando. Evidentemente le están diciendo al mundo, atácame porque estoy con un problema de seguridad. Eso lo suelen hacer los empleados porque les parece chistoso, porque son fanáticos de Twitter, porque son a lo mejor líderes o celebridades de redes sociales y con ello creen que tienen autorización de revelar ese tipo de información, la cual puede resultar en serio perjuicio de las organizaciones. No tener políticas de seguridad también es un problema muy grave porque los empleados a veces no conocen la ley y si no conocen la ley pues menos van a conocer las políticas. Tenemos que establecer en nuestras organizaciones políticas de seguridad de la información, políticas de control de la información. Número 9, descuidar al eslabón más débil en la cadena de la seguridad de la informática, que en todos los casos es el empleado. Les quiero contar algo. En todos los casos que yo he conocido como abogado de vulneración de seguridad al interior de las empresas, en todos los casos reales, el que tiene la culpa no es la computadora, ni es el firewall, ni es el antivirus, ni el software data loss prevention. Quien tiene la culpa siempre es el empleado. Hay un empleado que hizo mal uso de la información, mal uso de los sistemas, se saltó los controles de seguridad y por ello pues tenemos serios problemas en ese sentido.
Y bueno, pues ya para continuar, para dar conclusión a la plática, vamos a continuar con más láminas. Adelante, vamos a llegar a otra lámina, por favor. Me están pidiendo que termine. Y una más, por favor. Una más. Ahí. Bueno, para poder tener un ecosistema de ciberseguridad correcto, pues tenemos que tener una amplia cooperación entre todas las partes involucradas, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Es importante establecer concientización de toda la sociedad respecto de todos los riesgos en entornos digitales. Para ello necesitamos tener una industria local sólida, profesionales capacitados para orientar a empresas y entidades públicas para protegerlas en el entorno digital, tecnología para el monitoreo y protección y defensa, tanto preventiva y reactiva, medidas de seguridad adoptadas en todos los sectores, tanto técnicas como físicas y administrativas, leyes y políticas públicas en materia de seguridad y ciberseguridad, y desde luego autoridades y abogados capacitados para implementar y perseguir delincuentes y también para establecer normas en el correcto, adecuado mantenimiento de la información confidencial de las empresas y de los datos sensibles que manejan todas las organizaciones. Y bueno, pues perdón por las prisas, pero me han pedido que termine. Estoy a su disposición para atender cualquier duda o pregunta sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, señor maestro. Por razones de logística, les quiero comentar que nos pidieron la clausura se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana. Vamos a tener que llevar la formalidad y posteriormente continuamos con las charlas una vez que los señores senadores hagan la clausura formal. Ahora escucharemos al señor ingeniero Eric Salvador Gómez con el tema de seguridad de espacios aéreos. Bienvenido, señor ingeniero. Sí, buenos días. Un saludo cordial a todos. Bueno, en este momento en el que cruzamos el medio aeronáutico, nos hemos encontrado en la necesidad de crear nuevas reglamentaciones. Estas reglamentaciones surgen precisamente por los avances tecnológicos que nos han rebasado. Hablo de la tecnología de las UAVs, que serían coloquialmente los drones. ¿Por qué tenemos esta necesidad? Recordemos que todo el espacio aéreo mexicano es controlado, o al menos en las aerovías y en las áreas terminales, pero no conocemos realmente lo que es un área terminal. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Un área terminal es un área donde se realizan las operaciones de ascenso y descenso de las aeronaves a los edificios terminales, comúnmente llamados aeropuertos. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen el área que se controla, que debemos de tener monitoreada. ¿Y por qué debemos de tener monitoreada? Bueno, hemos tenido últimamente una serie de eventos que se han presentado debido a que los aficionados a utilizar las aeronaves UAVs para ver el ascenso y el descenso de las aeronaves se aproximan demasiado a las aeronaves, provocando inclusive que las aeronaves se vayan al aire. En una zona controlada es un requisito no solamente nacional, no solamente de seguridad, es un requisito que nos exige a manera internacional para garantizar la seguridad de nuestras aeronaves. Podría parecer que un pequeño dron no le hiciera daño realmente a una aeronave, pero ya hemos visto casos que incluso una ave que se introduce en el motor ha causado accidentes graves, como el milagro del Hobson. Entonces, por eso es importante conocer estos riesgos que presentan las aeronaves al tener cerca de ellos un UAV. Siguiente lámina, por favor. En los edificios terminales, en las zonas de terminales, vamos a encontrar que están divididas en varias áreas. La zona de control, que abarca aproximadamente unas 50 millas náuticas al nivel de la tierra.
donde es donde se realiza la operación de descenso de la aeronave. Tenemos también el área terminal. En el área terminal es donde se realizan las operaciones cuando tenemos aeronaves en patrones de espera, que desafortunadamente creo que a todos nos ha tocado en algún momento estar unos 20 o 30 minutos ahí dando vueltas alrededor de la ciudad, muy bonita, pero a veces desesperante estar ahí. Y tenemos también las aerovías. Las aerovías es literalmente las carreteras del aire, entonces también todo este espacio aéreo podemos alcanzar hasta de 20,000 a 30,000 pies de altura. Y por tanto, hemos encontrado en estas alturas, en estas altitudes de 20,000 y 30,000 pies, UAVs, estos pequeños drones que están tomando fotografía aérea. También, inclusive, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pilotos no considera que encuentre un UAV en una altitud tan elevada, y se han presentado casos de golpes en lo que sería el radomo y en los cristales de las aeronaves, debido a que estas aeronaves ya están invadiendo áreas de control terminal y rutas aéreas. Siguiente lámina, por favor. No solamente los drones han amenazado la aviación siempre ha sido amenazada desde sus inicios. El mayor riesgo que hemos tenido lo presenciamos ayer, que son las trombas. También lo pudimos ver en el vuelo de Durango, donde una microrráfaga derribó una aeronave. Estos son peligros de alguna manera inesperados. Lo que no esperamos, por ejemplo, una microrráfaga es una cascada de aire que al chocar con el suelo, en este caso cerca del aeropuerto, a la hora de que la aeronave despega, se encuentra con una ráfaga ascendente. Eso provoca que el piloto se sienta que su aeronave se está elevando de más, corrige para evitar un accidente por ir demasiado la nariz arriba. Cuando entra con la ráfaga descendente, que sería la cascada, que es la más fuerte, literalmente el aire empuja la aeronave al suelo, provocando el accidente. Ya no tiene remedio. Es uno de los riesgos que corremos en todo despegue o aterrizaje. Y bueno, estamos conscientes, las aeronaves tienen medios, están preparados para trabajar en estas situaciones. Con los UAVs, estos vehículos autónomos, no estamos preparados. Tenemos demasiados vehículos que están volando sin, considerándolos como un juguete, acercándose a las aeronaves porque se les hace chistoso acercarse y tomarle una foto, y buscan siempre tener la mejor foto. Esto lleva a los usuarios de los UAVs a poner en riesgo, no sé, en un A380, unos 480 pasajeros les gusta. Por estas razones tenemos tránsitos aéreos que están desviando aeronaves por presencia de UAVs cerca de los aeropuertos. Siguiente lámina, por favor. En esta situación, pues toda la aviación está teniendo no solamente riesgos de un accidente, también tenemos riesgos económicos. Un aterrizaje frustrado por un UAV puede representar entre 20,000 o 30,000 pesos por solamente el intento de aterrizaje. Imagínense todavía el consumo del combustible, el uso de torres de control. Todo esto va representando gastos a las aerolíneas. También nos puede representar cancelaciones, retrasos en los vuelos. Obviamente, si se presenta o se materializa un accidente, pues las vidas mortales. En
Esto, pues, obviamente va a representar pérdidas económicas en todos los sectores de la aviación. Si un dron pequeño de 6,000, 7,000 pesos se atraviesa en la trayectoria de un helicóptero, también puede derribarlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los vehículos aéreos no son juguetes, son vehículos y están considerados como vehículos aéreos. Siguiente lámina, por favor. Hay varias propuestas para controlar los drones, desde utilizar una red, que literalmente son propuestas que han ido surgiendo al minuto, pero hemos encontrado algunas más interesantes. En algunos aeropuertos se están utilizando las mismas aves para ahuyentar a los drones. Una ave tiene un instinto de caza y los vehículos los ven como si fueran una de sus presas. Entonces las utilizamos para derribar estos pequeños drones. También se les ha colocado luces y marcadores para poder hacerlos más visibles, para evitar los golpes con los parabrisas, por ejemplo, cuando ya no podemos hacer otra cosa. Pero hay obviamente mayores necesidades, no solamente estas respuestas físicas que están siendo de alguna manera no muy productivas y que representan o siguen representando un riesgo, porque un ave de caza en un aeropuerto sigue siendo un ave que puede poner en riesgo una aeronave. Por esto, siguiente lámina, por favor. Tenemos algunas otras propuestas que han surgido de la misma industria, que es, por ejemplo, la inhibición de las señales a través de sistemas que envuelven a los drones y que evita que sigan teniendo esa comunicación con el piloto de este dron. Y estas señales lo que hacen es que inmediatamente bajan los vehículos y pueden ser recuperados y decomisados. Algunos de estos vehículos cuentan con matrículas que ya están registrados, otros, la gran mayoría, no se encuentran registrados porque en su momento la autoridad no lo consideró necesario. Siguiente lámina, por favor. Dentro de las reglamentaciones tenemos que nuestra coordinadora internacional, la Organización Mundial de Aviación Civil, la OASI, tiene una serie de recomendaciones. Dentro del anexo 2 nos dice que todos los estados tenemos como responsabilidad hacer reglamentaciones que regulen las actividades de todos los vehículos aéreos. Entonces, dentro de esta situación, ellos emitieron un manual para ir subsanando estas necesidades, dando opciones a los estados y emitiendo algunas regulaciones de carácter, pues primero propositivas, para que cada estado vaya implementándolas en las reglamentaciones locales. Siguiente lámina, por favor. En esta necesidad, pues es importante hablar del Convenio de Chicago, donde nosotros somos firmantes, y nos habla de las reglas generales, donde nos dice en la norma 3.2 que la proximidad de una aeronave, en este punto nos dice que ninguna aeronave operará tan cerca de otra que pueda ocasionar peligro de colisión. Entonces, un UAV, al estar tan cerca de una aeronave, está infringiendo esta norma internacional y por ende pues pueden calificarnos de una forma que nosotros como Estado somos inseguros y continuamos con estas situaciones. También nos habla que al operar en las cercanías, todas las aeronaves deben de incorporarse en los patrones de aterrizaje o evitarlos, para evitar colisiones. Si un dron no puede alcanzar las velocidades que tienen las aeronaves en el ascenso y en el descenso, están poniendo en peligro de colisión
con las aeronaves. Entonces, son de los requisitos que necesitamos cumplir con la Organización de la Aviación Civil Internacional como requisito. Siguiente lámina, por favor. Dentro de la reglamentación, pues obviamente tenemos necesidades. En las reglamentaciones nacionales solamente contamos con una circular obligatoria emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que pues realmente no es un requisito obligatorio como tal. Necesitaríamos tenerlo como una norma. En esta situación tenemos el proyecto de norma 107, donde ya se hacen propuestas para poder castigar a los infractores de los espacios aéreos, pero obviamente necesitamos más. También contamos con un registro de RPAs, y en este registro también se encuentran los pilotos que tienen actualmente licencia. ¿Qué retos tenemos? Obviamente tenemos varios retos. Tenemos retos legales, porque mucha reglamentación necesita también muchas normas de operación para este tipo de drones. También necesitamos métodos de control, vigilancia, para aquellos que infrinjan puedan ser castigados o inclusive se puedan decomisar los drones, porque actualmente no hay quien pueda bajar un dron y pueda decomisárselo por hacer uso indebido de él. Obviamente en este punto culminamos a las instituciones a que desarrollen programas de investigación y desarrollo para generar quizás algunas normas, unas propuestas de normas que nos ayuden a garantizar la seguridad de los espacios aéreos. También de forma autónoma necesitamos organismos certificadores de diseño y de operación. Al tener estos organismos, pues ellos están garantizando que las operaciones están siendo de manera segura. Organismos también que certifiquen los sistemas operativos, no solamente la operación. Los drones son literalmente robots que pueden ser programados, y necesitamos organismos que certifiquen las operaciones de estos sistemas operativos. Y, por supuesto, la certificación de pilotos. Aquellos que quieran volar un dron, que tengan los conocimientos y las capacidades mínimas para evitar colisiones con aeronaves. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentiles. Les rogaríamos si se acercan a la mesa el maestro Mario Gómez. Ok, sí, es que nos dicen, creo que con esto de la clausura se está empalmando un poquito el temario. Sí. Ok, sí, claro. ¿Nos haces favor de pasar enfrente para el micrófono, por favor? Con el botón rojo, por favor. Ok, ahí me escucho. Buenos días. Es para la persona que nos expuso la protección de datos personales. Me queda ahí, me llamó mucho la atención lo que mencionaba respecto de la confidencialidad. Yo coincido con usted que difícilmente voy a tener un control de la protección en materia de datos personales respecto de los empleados y de quienes lo manejan. Mencionaba, no es suficiente que yo ponga en mis convenios en la cláusula de confidencialidad, que le diga al proveedor, como ya lo firmaste, tú ya no vas ya no voy a correr otro riesgo. ¿Coincide entonces en que es un tema de cultura y de concientización? Lo voy a decir porque yo trabajo en el sector público y tenemos precisamente ese problema, ¿no? ¿Cómo le hago para que el servidor público que tiene acceso a información, ¿no?, del Estado, porque precisamente es bajo un marco de actuación como servidor público, no lo esté mandando por WhatsApp, ¿no?, únicamente a lo mejor en el grupo de trabajo, pero cómo puedo regularizar o darte el manazo y decirte, no, eso no se hace, no lo tienes que mandar a otro lado? Yo lo escuchaba muy atenta porque me interesa buscar un mecanismo de control. Y lo único que hemos podido hacer en nuestra institución es precisamente
hacer firmar cartas de confidencialidad al servidor público, pero nosotros, a diferencia de a lo mejor el tema en empresa particular, sí tenemos también regulación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Ley General, donde habla precisamente de que una infracción en materia de servicio público es el hacer mal uso de la información a la que tú tienes acceso, el destruirla, el hacer. Pero yo quería escuchar si habría algún otro mecanismo, porque imagínese cómo, digo, el reto en materia de protección de datos personales actualmente es impresionante en el sentido de generar cultura, no solo para quienes están obligados a cumplir la norma, sino para la sociedad, bueno, iniciando para proteger ellos mismos sus datos personales, ¿no? Y no estarlos a lo mejor dilucidando. ¿Conoce algún otro mecanismo que pudiera emplearse o de lo que usted, de su experiencia en materia de vulneración de datos personales, ha implementado alguna otra postura? Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Bárbara. Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Algunas de ellas están en el plano informático y otras están en el plano de los seres humanos o en el plano de políticas. Hay ciertos softwares que se llaman Mobile Device Management, que son software especialmente para controlar lo que sucede dentro de nuestros dispositivos móviles. Si tienes un área altamente sensible que tenga acceso a este tipo de información, es recomendable hablar con tu área de sistemas para que te instalen software conocido como MDM, ¿no? Mobile Device Management, que te permite controlar lo que el usuario hace con su propio teléfono. Idóneamente tendríamos que proveerle al usuario con teléfonos oficiales, en este caso del Estado, para poder tener ese grado de control. Si no tenemos esa prestación de que tengan un teléfono, pues de todas maneras tendremos que buscar llegar a una política en donde el empleado acceda a tener una política de las que las empresas le llaman BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo al trabajo, para regular el uso de su dispositivo personal en el trabajo. Sí, ese tipo de políticas existen y deben estar firmadas para que el empleado sepa lo que debe y no debe hacer. Desafortunadamente nos conformamos con el uso de WhatsApp para todo, y WhatsApp, pese a que ya tiene controles de seguridad, no deja de ser una plataforma de terceros y no tenemos mucho control de lo que sucede ahí adentro. También podremos pensar en tal vez medios de comunicación oficiales, tipo WhatsApp, pero oficiales, que permitan el intercambio de información por canales oficiales. El tema de concientización es súper importante, no nada más tener políticas, sino también tener programas de concientización al interior de la organización, y es muy útil lo que en mercadotecnia le llaman Mystery Shopper. El Mystery Shopper es la persona que se disfraza de cliente y va a un Oxxo y compra cualquier cosa para ver la experiencia de compra en el Oxxo. Lo mismo podemos hacer al interior de las organizaciones. Planteemos un escenario de fuga, un escenario de alguien que quiera hacer algún daño, disfrazado de malito, por así decirlo, y esto nos va a permitir hacer una especie de plan real o ejecución real de una auditoría a todo color para saber si esa persona pudo tener acceso a la información porque logró convencer a alguien que se la diera, y eso nos va a dejar muy claro el panorama que tenemos al interior de la organización. A ti, Bárbara. Aspectos legales de la ciberseguridad y seguridad de espacios aéreos en áreas terminales fueron los temas que acabamos de llevarles a través del canal del Congreso, temas que se presentaron en la Cumbre Unipol 2019. Vamos a una pausa, es breve, regresamos. Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso. En este momento llevaremos hasta su pantalla la conferencia magistral impartida por Javier Valenzuela Riquelme. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso, en la Cumbre Unipol 2019 que se realiza en esta Cámara de Senadores. Ese es el tema que escogí para exponerle: migración y policía en la producción de seguridad, basado en el ejemplo de Chile. La verdad es que quería comentarles, primeramente, para hacer una aclaración, de que mi país, Chile, es un Estado unitario, a diferencia de México, que es un Estado federal. En Chile no hay estados, es solamente un Estado que rige en todo el territorio nacional. En ese mismo contexto, hay solamente dos policías: una policía uniformada, preferentemente preventiva, y una policía civil, investigativa, técnica, científica, que de la cual yo soy parte, que es la PDI. Junto con ambas policías, ambas tienen cobertura nacional, está el Ministerio Público, la Fiscalía, que igualmente tiene cobertura en todo el territorio. Es importante dejar en claro que, a diferencia de México, en Chile las policías, ambas policías, son completamente autónomas respecto al Ministerio Público.
tiene un grado de autonomía administrativa, jerárquica, estructural y en todo sentido. La relación se da fundamentalmente en la investigación de delitos. En lo formal, efectivamente, el Ministerio Público dirige la investigación asesorado por las policías. La siguiente, por favor. La siguiente. Respecto a mi institución, y ustedes a lo mejor se preguntan qué tiene que ver la policía con migración. Bueno, la verdad es que para llegar a esa explicación tengo que hacer un preámbulo y tengo que comentarles un poco qué es lo que es la Policía de Investigaciones de Chile, o PDI. La Policía de Investigaciones de Chile es una policía eminentemente investigativa, como dije. Hoy por hoy se encarga fundamentalmente de investigar la mayoría de los delitos que ocurren en Chile. Aproximadamente el 75% de los delitos que ocurren en Chile son investigados por nosotros, desde delitos de poca monta, entre comillas, hasta delitos de alta complejidad. Hoy por hoy somos una organización policial que tiene casi 13.000 elementos, o funcionarios como los llamamos nosotros en Chile, o elementos en México, y tenemos todas las especialidades intelectuales que puedan imaginar. La verdad es que el vaivén de la criminalidad a través del tiempo y las décadas ha hecho que tengamos muchas unidades en todos los ámbitos, pasando por las áreas más históricas como homicidio, inteligencia, delitos económicos, delitos sexuales, antinarcóticos, robo, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hoy por hoy nuestro pie es bastante bueno, es bastante fuerte. Nosotros por ahí hace unos 30 o 40 años atrás tuvimos bastante crisis, tuvimos problemas graves de corrupción, pero hace unos 30 años empezamos a hacer las cosas bien, empezamos a trabajar seriamente y hace 25 años comenzamos con planes de desarrollo estratégico, ya llevamos 4, este es el cuarto que está en curso actualmente, y en virtud de estos planes de desarrollo estratégico, la institución se encuentra hoy día en un muy buen pie frente al Poder Ejecutivo, al Gobierno, y lo más importante, frente a la ciudadanía. De hecho, según las últimas encuestas de opinión pública de los consultores más serios de Chile, el año pasado, 2018, y en lo que va del año, hemos tenido un promedio de confianza y credibilidad entre la ciudadanía en Chile del orden del 80%. Eso nos constituye la institución más creíble y confiable de Chile en este momento. Hace ya un año y medio más o menos que se repite esa tónica. Y la verdad es que nos costó mucho y les comento para contextualizar el actual estado de la institución de la cual yo soy parte. Es muy difícil que una policía a nivel mundial alcance tal grado de credibilidad con respecto a lo que tenemos nosotros. Respecto a las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, la siguiente, por favor. La principal, ya la dijimos, que es investigar los delitos, todo tipo de delitos. La segunda es representar a Chile frente a Interpol. Todos saben que Interpol es la organización de policía criminal más importante del mundo. Dicho sea de paso, en octubre de este año nos corresponde como organización estar a cargo de la Asamblea General número 88 de la Interpol, que se va a realizar en Santiago. Es un tremendo desafío, esperamos más o menos 192 países que concurran, tal vez alguno de ustedes va a estar por allá. Y la tercera función principal, y aquí está el link, aquí está la bajada, aquí está el por qué estoy hablando de migración y policía en la producción de seguridad, estamos a cargo del control migratorio en todo Chile. La siguiente, por favor. La verdad es que para ustedes a lo mejor es novedoso, o sui generis, el que una policía de investigación, como le llaman acá en México, esté a cargo además del control migratorio. Nosotros lo hacemos hace mucho tiempo. De hecho, por ley del año 44 a la fecha, somos la institución encargada de las migraciones, encargada de la migración y encargada a su vez de fiscalizar a los extranjeros que permanecen en Chile. Yo creo que, no sé, a lo mejor sin quererlo fuimos pioneros y la verdad es que ha dado muy buenos resultados. Reitero, es muy curioso, en la mayoría de los países del mundo la institución encargada de controlar la migración es completamente independiente de la policía. En Chile, por razones que, no sé, se perdieron en el tiempo, más o menos, estamos hablando de 80 años atrás, se nos asignó la tarea, la misión de controlar las fronteras, el control migratorio. Y la verdad es que ha dado bastante buenos resultados. Justamente la dinámica de la criminalidad internacional en los últimos años, en las últimas décadas, ha puesto en el tapete el flujo de información entre los organismos de seguridad y los organismos que ejercen la migración en el mundo. Y por ahí el hecho de ser policía y ser migración al mismo tiempo nos ha jugado muy a favor y nos ha ido bastante bien. Respecto al control migratorio que ejercemos, algunas cifras.
controlamos a nivel nacional el 99,8% de los pasajeros, de los migrantes, en todo el territorio. El 0,2% restante corresponde muchas veces a pasos fronterizos que están en el sur de Chile, en la Patagonia chilena, en los fiordos, rodeados de agua, de lagos, de nieve, y por eso son muy de difícil acceso. Como ejemplo, el año 2015 controlamos un total de poco más de 22,5 millones de personas. El 2016, 25 millones y fracción, y el 2017, casi 28 millones. Si ustedes observan, hay una curva importante, ascendente, que es más o menos de 3 millones de personas al año que va aumentando el control migratorio. Acá hay un dato importante que quiero consignar, que no está escrito, que es que esos años que están ahí en pantalla, vale decir 2015, 2016, 2017, el total de gente entrada a Chile superó en 2 millones a los salidos. ¿Dónde están esos 2 millones? Obviamente en Chile. Eso para graficar la envergadura de la temática de la migración en Chile. Tenemos una población migrante bastante importante, considerable, que se ha disparado en los últimos 30 años, diría yo. La siguiente, por favor. Me imagino que durante la cumbre han hablado ya del concepto migrante. Yo me voy por el concepto que entrega la Organización Internacional de Migraciones, que dice que migrante es cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independiente de, punto suspensivo, de las causas políticas, de la voluntariedad, no voluntariedad, etcétera, etcétera. La siguiente. Importante a considerar la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, la cual en su meta 10.7 señala facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas. Qué importante, ordenadas, seguras y regulares. Siguiente, por favor. Tremenda pregunta. ¿Se puede detener la migración? Tremenda pregunta. Como todo usted, por favor, atrás. La verdad es que la migración como fenómeno ha existido desde los primeros pasos de la sociedad organizada del ser humano. De hecho, nosotros, nuestros países, son fruto de migración. Nosotros somos fruto de migración. El tema es que antes eran cantidades menores de personas que se desplazaban. Hoy día, gracias a la tecnología, muchas veces en razón de la población mundial, de la cantidad de gente que habita el planeta, las masas migrantes son muy numerosas y el fenómeno es increciendo. Entonces es un tema que está en el tapete y yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que junto a la contaminación ambiental del planeta son los temas más importantes que hoy como sociedad mundial nos corresponde abordar. ¿Se puede detener la migración? Para dar respuesta a esta pregunta, yo quiero contarles una experiencia personal. Ya les conté que yo soy policía, soy detective. A los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, en nuestro país se nos denomina genéricamente como detectives. Tengo 25 años de servicio y he servido en muchas partes de Chile. La última destinación que tuve fue en la ciudad de Arica. Si alguien conoce Chile, bueno, mis amigos peruanos conocen muy bien ahí. La ciudad de Arica es la puerta norte de Chile, es limítrofe con Perú y con Bolivia. Y tiene una problemática fronteriza muy considerable. De hecho, la frontera terrestre más importante con más flujo migratorio de Chile, junto con el Aeropuerto Internacional de Santiago, que es obviamente una vía de acceso aérea. El tema es que Santiago de Chile se ha transformado hoy en día en tal vez el mercado más atractivo para los consumidores o traficantes de marihuana y cocaína en el Cono Sur. Por lo mismo, Arica generalmente es ocupada como vía de acceso a bandas de crimen organizado que llevan droga a Santiago, que llevan contrabando, que hay tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y la unidad policial que yo comandaba era la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Arica. Esta unidad, además de investigar drogas, investigaba cualquier fenómeno que tuviera relación con crimen organizado, incluyendo trata de personas y tráfico de migrantes. En este contexto, era muy habitual detener gente o personas migrantes que ingresaban de forma clandestina al país. Y uno de los tantos procedimientos que hemos hecho, yo llegué, no sé por qué motivo, llegué a entrevistar o a conversar con un migrante clandestino que estaba detenido y lo entrevisté, conversé con él. Más que una entrevista fue una conversación. Era un migrante de un país X latinoamericano y yo le pregunté, amigo, ¿por qué corre el riesgo de venir a Chile, de recorrer tantos kilómetros, de pasar tantos riesgos? Si a lo mejor en Chile no hay prenda de garantía de que vaya a tener una vida exitosa a futuro. Me dijo, ¿sabe, jefe? En mi país mis hijos tienen hambre, tienen seguridad, no tienen futuro. Yo estoy dispuesto a correr todos estos riesgos y muchos más. Incluso
si se me daba la vida en aquello. ¿Por qué? Porque quiero darle un bienestar futuro a mi hijo, a mi familia. Entonces, esa motivación es una fuerza motriz, pero que no es inconmensurable, no se puede detener. Cuando un ser humano busca el bienestar para sí mismo y sobre todo para su familia, para su descendencia, no se puede detener. Entonces la respuesta es esa, la siguiente. La respuesta es no, claramente no. Y este señor me dio la respuesta. No se puede detener la migración, solo se puede controlar y o direccionar, medianamente, en la medida de lo posible. Solo podemos controlarla y o direccionarla en la medida de lo posible, porque es una verdadera marea humana, que, reitero, está impulsada por razones vitales, por la vida. Siguiente. Ahora, en esta estrategia de focalizar, de direccionar los esfuerzos migratorios, hay que tener el foco puesto en dos grandes aspectos. El primero es en el bienestar de los nativos del país receptor, ojo, nativos del país receptor, y en el bienestar de los migrantes, por supuesto. El segundo foco a considerar es que no tenemos que estar direccionados en contra de los migrantes, tenemos que estar direccionados en contra de los fenómenos criminales que se desprenden de la migración. El migrante no es un criminal, el migrante es una persona que está buscando bienestar. Seguramente, y así es, dentro de los flujos migratorios hay gente que viene con intenciones oscuras de delinquir al país de destino. Eso no hay duda de aquello. Pero para eso estamos nosotros, las autoridades migratorias y las policías, para hacer nuestro trabajo. Y para saber diferenciar entre aquellos migrantes que buscan una oportunidad de trabajar honestamente en el país de destino y los que vienen a delinquir. La segunda, siguiente. Haciendo un poco de historia reciente, hay hechos que sin duda marcan un antes y un después en lo que es la forma de producir seguridad a nivel mundial. El 11S Torres Gemelas es un caso ultra conocido por todos, desnudó falencias de los organismos de seguridad de los Estados Unidos de América, que es la mayor potencia de la Tierra. Imagínense si los organismos de seguridad de Estados Unidos no pudieron prever de forma certera la ocurrencia de estos terribles atentados, ¿qué queda para el resto del mundo? ¿Qué pasó ahí? Los organismos de seguridad, las tantas agencias que tiene Estados Unidos, no funcionaron. ¿Por qué? Porque no conversaban entre ellas. No compartían información. Había celo informativo. Solamente trabajaban encapsulados. En el segundo punto a considerar está la Convención de Palermo, que va en directa consonancia con el punto anterior. La ONU fue muy sabia, ya en el año 2000, en Palermo, Italia, en la Convención sobre Delincuencia Organizada, acuñó una frase que a mí me gusta mucho y que es muy representativa de lo que es el fenómeno criminal a nivel mundial, que dice, si mal no recuerdo, la delincuencia organizada atraviesa fronteras, la ley igual debe hacerlo. Es decir, la ley, o los organismos de seguridad en este caso, por razones lógicas, siempre vamos atrás del crimen organizado. El crimen organizado, por esencia, por naturaleza, por estructura, siempre va 2 o 3 pasos más adelante que nosotros. Me refiero a todos los organismos encargados de seguridad. Eso es por esencia. La misión nuestra, el reto nuestro, es reducir esos 3 pasos, ojalá a 1, ojalá a un paso y más atrás. Y que esta estrategia, que siempre va a ser reactiva, porque es reactiva, sea mínima. Ese es el reto nuestro. En el caso de Chile, historia reciente, como dato importante a considerar, que Chile más o menos hace 30 años a la fecha ha sido escogido como destino de muchas corrientes migrantes. Hay muchos países en Latinoamérica que han tenido problemas de violencia, problemas económicos, y Chile, la verdad es que, humildemente lo digo, en los últimos años hemos alcanzado un nivel de estabilidad económica, de paz social, bastante importante. Tenemos índice de desarrollo humano y de ingreso per cápita, si no recuerdo mal, el más alto de Latinoamérica. Y eso son luces. No crean todo lo que ven. En Chile tenemos problemas muy graves de pobreza. Tenemos problemas muy graves. Pero para el migrante que está desesperado, obviamente ve a Chile como una luz en el futuro. Y escoger otro país como destino. Ya a contar del año 90 se producen corrientes migratorias importantes de países vecinos e incluso más lejos, generalmente de Latinoamérica. Y hoy día, según cifras del gobierno, tenemos establecido en nuestro país una población migrante residente en Chile de aproximadamente 1.400.000 personas. Son las cifras oficiales. Yo creo que en Chile hay más de 2 millones o 2 millones y medio de migrantes. Y Chile es un país pequeño. Chile es un país que tiene 17 millones y fracción de habitantes. O sea, tenemos un porcentaje importante de población migrante.
Eso es para que dimensionen más o menos el tamaño, la envergadura de la temática migrante en nuestro país. La siguiente. ¿Cómo enfrentó Chile el desafío? ¿Cómo el Estado de Chile, a través de su Policía de Investigaciones, que es el organismo encargado de controlar la migración, enfrentó el desafío? Primero hicimos un cambio de paradigma en todo el estamento estatal, incluyendo la Policía de Investigaciones. Un plan de desarrollo estratégico y la creación de nuevas unidades en fronteras, unidades especializadas. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La siguiente, por favor. Cambio de paradigma. Migramos, hablando de migración, migramos de un trabajo encapsulado a uno integrado. Les explico un poco. Nosotros, como institución policial, éramos muy celosos de la información. Nosotros, entre compañeros de trabajo, no compartíamos información. De hecho, yo soy parte, tengo 25 años de servicio, llevo 20 años en el área de antinarcótico y crimen organizado. Y mi área, de la cual me siento parte, era la más celosa con la información. A mí no me gustaba compartir información con mi compañero de migración, o con mi compañero de inteligencia, o con mi compañero de robo. No me gustaba. Por egoísmo, por desconfianza, lo que sea. Y esa era una dinámica que estaba arraigada en la cultura organizacional de la PDI, de la Policía de Investigaciones. O sea, nosotros nos creíamos dueños de la información. Esta información es mía, a lo sumo de mi equipo de trabajo directo. Pero yo no conversaba con otras unidades de otras partes del país. Eso ha ido cambiando. Fue difícil, pero ha ido cambiando. Y hoy día, por la razón de la fuerza, como dice nuestro escudo nacional, se hace. Además, incorporamos de forma transversal conceptos que hoy día cualquier organismo de seguridad que se precie de tal tiene que considerarlo, que es la inteligencia policial o la inteligencia y análisis criminal. Estas aristas fueron incorporadas hace ya varios años a la labor migratoria y, en honor a la verdad, antiguamente, años atrás, el funcionario policial, el detective que estaba en frontera, que estaba en la caseta controlando a los ingresados, solamente se limitaba a timbar el pasaporte y a lo mejor a revisar la plataforma informática si tenía algún tipo de antecedente policial, algún tipo de requerimiento policial. Hoy día eso cambió, porque detrás de ese funcionario hay una plataforma tremenda que incorpora inteligencia policial y análisis criminal. Siguiente, por favor. El Plan Estratégico de Desarrollo. Como dije anteriormente, ya llevamos a contar del año 95, si la memoria no me engaña, 4 planes de desarrollo estratégico. Nosotros estuvimos por mucho tiempo medios perdidos, medios extraviados, y llegó un director general, un jefe máximo de la institución, que dijo: tenemos que tener una carta de desarrollo, tenemos que tener un norte como organización. Y este norte son los planes de desarrollo estratégico. Ya llevamos 4, hoy día estamos viviendo el 4º, que es el 2017-2022, y este plan de desarrollo actualmente en curso, en su misión actualizada, dice: contribuir al crecimiento y desarrollo integral de la nación, garantizando la seguridad y la protección de nuestros ciudadanos e instituciones, a través de la investigación criminal, el control migratorio y la policía internacional, con mayúscula. Imagínense la importancia que el Estado de Chile, a través de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile, le da al tema de control migratorio y policía internacional, que está consignado en el Plan de Desarrollo Institucional. Siguiente, por favor. Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo hay un cambio estructural radical, en 180 grados. Como ya dije, antiguamente las áreas investigativas de la institución no conversaban entre ellas. Había una suerte de celo en el manejo de la información tremendo. Eso fue cambiando de manera informal y de manera formal, como dije anteriormente, por la razón de la fuerza. El cambio estructural conllevó que desaparecieran muchas jefaturas nacionales de áreas especializadas en investigación y se crearan 4 grandes subdirecciones, entre ellas la más importante, que se llama la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, otra vez seguridad migratoria. Esta subdirección operativamente es la más importante de la PDI y, de hecho, su jefe es el segundo a cargo de la institución. Después del director general viene el jefe de esta subdirección. Siguiente. Entonces, volvamos un poco atrás, por favor. Entonces, con este cambio estructural, ¿qué es lo que perseguía el mando institucional? Que estas 3 áreas que están ahí, que son inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria, que antes no conversaban entre ellas, no compartían información, lo hagan de manera informal o obligados por la estructura, por la jerarquía de la institución. La siguiente.
Respecto a nuevas unidades en frontera, esto ya haciendo la bajada táctica a nivel operativo a la gente que trabaja en frontera, se crearon dos grandes reparticiones. La primera es el Departamento de Inspección Secundaria, con su sigla DEINSA, Departamento de Inspección Secundaria, DEINSA, y la segunda es la Oficina de Análisis Criminal, OFAN. Ambas reparticiones están integradas por detectives que son parte del área de migración de la institución, pero fueron capacitados, altamente capacitados en análisis criminal y tienen dedicación exclusiva a este tema. Por tanto, son un tremendo apoyo, un tremendo sustento para el detective, para el policía que hace la labor migratoria en caseta, el que está timbrando el pasaporte, el que está entrevistando al migrante. La siguiente. Y ambas tienen como misión principal crear gestión del conocimiento migratorio basado en análisis criminal e inteligencia policial al servicio del oficial Contralor. Como dije ya, antiguamente el detective o el oficial Contralor hacía su trabajo de forma solitaria, con su caseta, solamente timbraba el pasaporte y veía si la persona que estaba transitando tenía algún tipo de requerimiento de la justicia. Nada más que eso. No había mayor profundidad en el trabajo migratorio. Pero hoy día, gracias a estos dos elementos nuevos, estas dos dependencias nuevas, el detective tiene un tremendo staff de apoyo en su espalda. Y si él tiene alguna duda respecto al relato del migrante, al motivo de ingreso a Chile que él está dando, él perfectamente puede acudir a sus compañeros que están más atrás, que son el Departamento de Inspección Secundaria o la Oficina de Análisis Criminal. La siguiente. Entonces tenemos que hoy en día el control migratorio en Chile está al lado de un oficial, está a cargo de un oficial contralor que es un investigador, ya lo dije, además de ser oficial de migración, es oficial investigador, es un policía, un detective, que a su vez está apoyado por DEINSA y por OFAN, además de una completa plataforma informática. Este tema informático es muy importante, es muy relevante, porque así como nos costó como institución lograr que los elementos, que el recurso humano se alineara en torno a un objetivo común, que es compartir información, nos costó que las diferentes plataformas de información nuestras conversaran entre ellas. ¿Por qué? Porque no queríamos entregar la información tampoco. De hecho, en mi área, crimen organizado, no quería compartir información, no quería compartir su base de datos con otras áreas, por muchas razones. Eso costó, también se hizo. Y hoy día llegamos a tal coordinación o a tal complemento de información a nivel de plataforma informática que tenemos un tremendo soporte digital. La siguiente, por favor. Y hoy día el detective que está a cargo de control migratorio, que está en la caseta haciendo el control, tiene un PC que le permite acceder a una plataforma que a su vez le permite ver todo esto que está acá. Primeramente, lo que siempre hemos visto, que son encargos judiciales y o policiales, prófugos de la justicia, que por diversas razones, por diversos delitos, tienen órdenes de detención pendientes, arraigos judiciales, etcétera, etcétera. En segundo lugar, le permite ver difusiones de Interpol, ya sean amarillas o rojas. En tercer lugar, le permite ver el movimiento migratorio. Es importante este punto. Nosotros, además de investigar delitos, estar a cargo de la migración, tenemos la información completa respecto al movimiento migratorio que ocurre en Chile. Los 20 y tantos millones de personas que pasan por nuestras fronteras que han registrado en nuestras bases de datos. Y tenemos la información en tiempo real. Ejemplo, si Javier Valenzuela llega del aeropuerto de Santiago a las 12 del día de hoy, a las 12, un minuto, ese viaje ya está ingresado al sistema. Y yo estoy en condiciones de ver en qué vuelo llegó, cuándo llegó, en qué condición de residencia, incluso con quién llegó. Esta información que está ahí, in situ, en el oficial que está en la caseta de control. La siguiente, por favor. Las alertas investigativas. Aquí también un link importante en lo que es ser a su vez policía investigadora y autoridad migratoria. Los equipos de trabajo a lo largo y ancho de Chile tienen múltiples investigaciones y en algunas de ellas es necesario que el oficial a cargo de la investigación sepa o establezca el modo operandi de la gente que está investigando. Y muchas veces para eso se hace necesario saber el movimiento migratorio o que el oficial investigador sepa cuando esta persona sale del país. En virtud de eso, el oficial investigador, que está, qué sé yo, en Punta Arenas, que es la ciudad más austral de Chile, del mundo, o Puerto William, que es más austral del mundo, para que no se lo dejen los amigos argentinos que dicen que Ushuaia es la más austral, bueno, Puerto William está más al sur. Si un colega de Puerto William tiene un blanco de interés y requiere saber si esta persona viaja al extranjero, él mismo ingresa un encargo policial a la plataforma digital y ese encargo aparece cuando el oficial que está en frontera, el
detective que está en frontera, consulta a esa persona que va saliendo de Chile, le aparece Javier Valenzuela, posee un encargo por la Brigada Antinarcóticos de Puerto William o de Punta Arenas. Por favor, avisar al oficial, al inspector Pérez, al inspector González. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque el colega va a conversar con el oficial investigador y le va a decir, necesito que por favor le pregunte esto, necesito por favor que me digas con quién va viajando, necesito si lleva maleta, cuál es el destino, detalles que son un insumo fundamental para establecer el modus operandi de este individuo que a su vez es parte de un grupo criminal organizado. El segundo punto es saber si el viajero, el pasante, el migrante, es blanco de alguna investigación. A nosotros nos costó bastante, pero ya lo tenemos consolidado. Tenemos una plataforma que nos permite saber a cualquier detective, a cualquier miembro de la organización policial, si una determinada persona, nacional o extranjera, está siendo parte de una investigación, de cualquier tipo de investigación. No solamente si ha sido detenido, si tiene antecedentes policiales. No, a lo mejor yo nunca he sido detenido, pero actualmente alguna unidad policial de la PDI me está investigando en alguna parte de Chile. Esa información la puede saber el oficial encargado de migración. Obviamente, si uno como oficial de migración sabe que la persona que está al frente está siendo investigada por, qué sé yo, estafa, terrorismo, la actitud de uno va a cambiar. Va a ser una entrevista más concienzuda, más atenta, en fin, es un dato muy importante a considerar. Y por supuesto los datos civiles que son conocidos por todos, que es, bueno, datos de identidad, la dirección, estado civil, hijos, comportamiento financiero, si tiene deuda. Incluso podemos saber en esta plataforma cómo él se moviliza dentro de una ciudad, qué ruta sigue, a través de los portales, a través de las cámaras que hay en la vía pública. Podemos saber dónde esta persona aparca su vehículo. Información muy importante. Todo eso, todo lo que yo le he nombrado, está en el PC, en la pantalla que tiene el oficial Contralor en Chile, haciendo frontera. Toda esa información está ahí en tiempo real. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora el control migratorio está compuesto de dos grandes aristas o dos grandes patas. El primer control migratorio es el primario. En este control migratorio primario, el oficial PDI establece la identidad del migrante, consulta obviamente sus antecedentes, consulta por sus visas o pasaportes, entrevista a la persona y, si es necesario, o si al oficial de control le merece la opinión de que la persona que está ingresando a Chile no está dando un relato idóneo o realmente no va a hacer un aporte o realmente no se va a aportar bien en Chile, sino que va a hacer a lo mejor cosa reñida con la ley, él tiene el derecho y la potestad de reembarcarlo. Él lo toma y le dice a la línea aérea, toma, yo lo mando de vuelta a tu país. Y sencillamente lo hace. La siguiente. El control migratorio secundario se hace efectivo cuando en el control migratorio primario, el oficial de control le caben algunas dudas, como ya dije anteriormente. A lo mejor no hay una construcción coherente en el relato que el migrante hace al oficial de control respecto a los motivos, a los reales motivos de su venida a Chile. A lo mejor él dice que viene a trabajar, dice que tiene familia, pero en realidad no es así. Entonces, si eso le merece duda al oficial de control o en la pantalla de la plataforma digital aparece que requiere algún encargo policial, el oficial de control llama al agente del Departamento de Inspección Secundaria, quienes lo llevan aparte y lo entrevistan de forma más concienzuda, más profunda. Es una entrevista acabada, como sale acá, que conlleva muchas veces revisión corporal, revisión de vestimenta, de equipaje, incluso de rayos X o, a ver, dejen explicarle un poquito para que entiendan el contexto. En Chile es bastante habitual de que haya correos humanos de droga. Y estos correos humanos de droga muchas veces tragan ovoides con droga y pasan la frontera o los controles en su tracto intestinal con esta droga. Y una vez que llegan al destino, que generalmente es Santiago, lo expulsan, lo defecan y el grupo criminal rescata la droga y posteriormente la distribuye. En base a eso, en las principales fronteras de Chile tenemos equipos de rayo X, que se llaman body scan, y a su vez, en las principales fronteras, además del Departamento de Inspección Secundaria, la Oficina de Análisis Criminal y el control migratorio en sí, hay unidades antinarcóticos especializadas, hay brigadas antinarcóticos. Entonces, cuando el colega, el detective de DEINSA, dice, se me hace que este sujeto trae droga en su cavidad intestinal, en su estómago, llama a los colegas de antinarcóticos, los colegas lo entrevistan y le hacen un examen corporal con body scan. Y muchas veces, en base a la expertise del oficial policial, se puede determinar que lleva cuerpos ovoidales en su tracto y
posteriormente es detenido y empieza el proceso de evacuación de los ovoides, generalmente en un hospital. La siguiente. Dentro de las labores del DEINSA, del Departamento de Inspección Secundaria, está una que es vital, que es la alianza estratégica. Alianzas estratégicas formales e informales. Hoy día, con el avance de la tecnología, principalmente de WhatsApp, que es tremenda herramienta, se van construyendo confianza. Y uno, ¿para qué estamos con cosas? Muchas veces los canales formales de información son muy lentos, son muy tediosos, hay mucha burocracia. Y hoy día, gracias a la tecnología, tenemos la facilidad de, en base a la construcción de confianza, preguntarle a un compañero de otro lado del mundo o avisarle a un compañero de otro lado del mundo algún dato de importancia. Vía WhatsApp. Es una vía completamente informal, pero muy efectiva. Y dentro de este concepto de alianza estratégica, hoy día hemos llegado, el Departamento de Inspección Secundaria, a establecer alianzas formales e informales, en base a la construcción de confianza, reitero, que nos permiten hoy día alertar a nuestros pares de otros países cuando un ciudadano X está saliendo de Chile, pero que a lo mejor representa una eventual amenaza para el país de destino. Me explico. Si yo como oficial de control detecto que va saliendo de Chile un ciudadano que tiene antecedentes policiales por robo, por hurto, por delitos económicos, por estafa, lo que sea, y va con destino a, no sé, cualquier México, Estados Unidos, Canadá, yo, en base a la construcción que he hecho de confianza con los organismos de seguridad de esos países, yo perfectamente le puedo enviar una alerta. Y se hace, de hecho yo lo hago. Yo recibo alerta de mis compañeros de DEINSA en Santiago y se la he transmitido a organismos de seguridad mexicanos, estadounidenses, canadienses. Y esa información llega en tiempo real. Entonces, cuando la autoridad receptora de la información sabe que viene viajando este ciudadano chileno o extranjero, que a lo mejor no viene con las mejores intenciones, yo le digo a mi compañero extranjero, a mi compañero del organismo mexicano, le digo, amigo, compañero, va viajando este chileno a México, tiene antecedentes por estos delitos, usted vea lo que haga. Usted si quiere lo devuelve, usted si quiere lo sigue, si quiere lo deja entrar, me da lo mismo, pero yo pongo a su disposición esta información que es muy, pero muy importante. Reitero, no es información oficial, es información extraoficial. No sé si es inteligencia, no de inteligencia, pero es información que se entrega en base a confianzas. En base a confianza, nada más que eso. Y créanme que ha dado tremendos réditos, nos han devuelto bastantes chilenos, de muchas partes del mundo. Y eso solamente es construcción de confianza, es conversar, es flujo de información expedito en tiempo real, nada más que eso. La siguiente. Bueno, aquí ya hacemos la bajada, por si acaso, volviendo un poco al tema anterior, al final de mi ponencia, ahí está mi correo electrónico, ahí está mi teléfono. Si quieren anotarlo, no tengo ningún problema. Podemos conversar y podemos dejar que la información fluya. Hablando un poquito de la creación de perfiles criminales de riesgo, ¿cómo lo hicimos nosotros? Lo primero es crear y usar un punto central para procesar y archivar toda la información. Es crear una oficina que ojalá físicamente tenga asiento en lugar en la frontera en la cual se quiere ayudar a los funcionarios controladores. O sea, no sirve de mucho que la oficina de perfiles criminales, la oficina de análisis, esté lejos. Lo ideal es que cada frontera de importancia tenga su oficina de análisis, donde pueda centralizar la información, procesar, archivar, etc. De la mano con esto, tenemos que tener una base de datos capaz de procesar una gran cantidad de información. Yo lo dije, el año 2017 nosotros controlamos a casi 28 millones de pasajeros. Toda esa información tiene que quedar concentrada en alguna parte. Y a disposición del oficial controlador, a disposición de crear inteligencia, de producir información, de producir conocimiento, el ciclo de la información. Y, en tercer lugar, determinar líneas de acción para los equipos de frontera. No sacamos nada con tener información acopiada si no la procesamos y si no le damos un uso. En base a la información que procesamos, tenemos que forjar líneas de acción y hay que transmitirlas, hay que diseminarlas a los oficiales que están en frontera. Qué sé yo, determinar que el día domingo en la noche hay más posibilidades de que intenten ingresar por el aeropuerto de Santiago tragadores de ovoide. O determinar en base a la información de que los turnos, cuando hay cambio de turno en el paso fronterizo de Chacayuta, Santa Rosa, que es el paso fronterizo que une a Chile con Perú, que es la frontera terrestre más importante por la cual transitan 7 o 8 millones de personas al año. Y como alguna vez detectamos nosotros en base a análisis, los grupos criminales organizados sabían de que
a las 5 o 6 de la mañana se producía un relajo en la frontera. ¿Por qué? Porque los funcionarios estaban cansados, porque los elementos estaban cansados. Y a las 8 de la mañana era el cambio de turno. Y ahí se produjo una suerte de desorden. Entonces, el grupo criminales se dieron cuenta de esta falencia, de esta debilidad, e ingresaban. Ingresaban por la frontera sin ser controlados o ingresaban drogas, aprovechando, entre comillas, el desorden que había entre las autoridades fronterizas. Eso se detectó en base a análisis y, obviamente, se enmendó. La siguiente. Punto a considerar en el perfilamiento, esto ya es netamente operativo, fijarnos en las vestimentas, qué sé yo, si hace mucho calor y una persona va con tremenda chamarra, algo puede llevar. El comportamiento de la persona, principalmente en la fila, es bueno tener a alguien observando la fila de la gente que está esperando ser controlada, observar el comportamiento. Hay información que se desprende muchas veces del comportamiento verbal o el paraverbal. Revisar bien la documentación, entrevistar, que el relato sea creíble, que sea creíble el relato en el cual él explica el motivo de su viaje a Chile. Ver la ruta migratoria, revisar el equipaje, la estadía, red familiar. Si es necesario, efectuar consulta al país de origen del ciudadano que viene ingresando. Y eso, nuevamente, surge la construcción de confianza. Si yo tengo un contacto en México, perfectamente yo vía WhatsApp le puedo preguntar, amigo, ¿quién es este personaje? Él me va a decir, amigo, este personaje tiene antecedentes por tal y tal cosa. Entonces el trato hacia él es distinto. Solamente construcción de confianza. Ver, qué sé yo, las alertas que están también en el sistema, en la plataforma informática, que me pueden dar luces de que la persona que está frente al oficial de control es una persona peligrosa, que ha sido integrante de crimen organizado, etcétera, etcétera. La siguiente. En conclusión, nosotros tenemos entre comillas, la ventaja de, además de ser policía de investigaciones, de ser la autoridad contralora en migración. Seguramente la mayoría de sus países es distinto. Seguramente, bueno, acá en México existe el INAMI, en Perú existe Migraciones, que son entes completamente apartes de lo que es el trabajo policial, el trabajo investigativo, el trabajo preventivo, el trabajo policial en toda su esfera. Pero lo importante de esto es que todo esto esta condición de tener organismos separados puede ser obviada si consideramos esto. Pese a tener distintas estructuras, la clave del éxito pasa porque todas las agencias de seguridad, migratorias, policiales, aduanas, formen equipos cohesionados y coordinados, ojalá en centros de fusión. Un centro de fusión, seguramente ustedes lo saben, es un centro, una oficina donde hay integrantes de todas las agencias de seguridad, conversando entre ellos con sus bases de datos, y de ahí surge la información. Y que estos elementos estas agencias compartan información de manera expedita y rápida. Volvemos al principio. Hemos mutado. La información no es nuestra, la información no es de la agencia, la información es del país. Entonces tenemos que compartir información, tenemos que conversar entre nosotros. Porque de esa forma, los 3 pasos que nos lleva de ventaja siempre el crimen organizado, se reduce, ojalá, a 1. La siguiente. Una pequeña reflexión. La información es patrimonio de toda la organización. O sea, no es patrimonio de uno solo o de un equipo determinado. Es información de toda la organización y, por ende, de todo el país. Muchas gracias. Agradecemos al comisario Javier Valenzuela Riquelme. ¿Existirá alguna pregunta por parte de los asistentes? A través del canal del Congreso les llevamos la conferencia magistral Migración y Policía en la producción de seguridad en Chile, impartida por Javier Valenzuela Riquelme, comisario agregado de la Policía en Chile en México. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero lo invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.